el mecanismo de la respuesta humoral a la falla cardíaca. Básicamente, empezando por el diagrama de flujo en la parte superior, hacemos referencia a que pues, la insuficiencia cardíaca, como ya vimos previamente en la introducción, puede ser ocasionada por daño estructural de las fibras miocárdicas, puede ser debido a sobrecarga excesivas hemodinámicas, llámese precarga, poscarga, alteraciones propiamente a nivel de el pericardio, el miocardio y pues básicamente alteraciones de la conducción, entre otras, ¿no? Y entonces aquí pues obviamente estamos haciendo referencia a esa parte, ¿no? Que este daño miocárdico o sobrecargas excesivas u otras van a condicionar en cierta forma una reducción de la fracción de expulsión, que es una condición común en lo que es la falla cardíaca, ¿no? Disminución de la fracción de expulsión y por lo tanto incremento de volúmenes ventriculares y caída del gasto cardíaco, ¿no? Entonces, esta caída del gasto cardíaco va a traer como consecuencia una disminución de la presión arterial y sabemos nosotros que esta disminución de la presión arterial va a activar ciertas vasoreceptores que al mismo tiempo van a generar eh, una disminución, esta disminución de la presión arterial va a causar una disminución de presión a nivel tisular y específicamente a nivel de vasoreceptores, pues obviamente va a generar una respuesta de estos. Y esta respuesta básicamente estamos hablando aquí de la respuesta adrenérgica. Y esta respuesta adrenérgica sabemos que va a liberar neurotransmisores. Dentro de estos básicamente estamos hablando de adrenalina y noradrenalina. Y como vemos en el diagrama de flujo, obviamente esta adrenalina y noradrenalina va a condicionar un efecto a nivel periférico generando vasoconstricción y la manifestación clínica de los pacientes va a ser la presencia de palidez y de aforesis y esto es debido a la redistribución del flujo, ¿no? Vamos a andar un poquito más adelante en algunos otros elementos y por otro lado, vean ustedes, por la estimulación de los receptores beta va a incrementarse la frecuencia cardíaca. El incrementar la frecuencia cardíaca o también llamado cronotropismo dentro de lo que es la componentes fisiológicos de la respuesta cardíaca, el cronotropismo, que es aumento de la frecuencia cardíaca, también se va a incrementar lo que es el inotropismo o la contractilidad. Inotropismo es sinónimo de contractilidad y cronotropismo es sinónimo de incremento de frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces vamos a tener un incremento de frecuencia cardíaca, un incremento del inotropismo o contractilidad, favoreciendo con esto un incremento del gasto cardíaco por estos mecanismos compensadores que estamos eh, observando en nuestro paciente, ¿no? Entonces, la respuesta adrenérgica tiene esta finalidad. Hago un paréntesis en este punto, tomando en cuenta que, bien cierto que estos mecanismos compensadores que estamos analizando y desmenuzando, al principio van a evitar que el paciente tenga sintomatología, ¿de acuerdo? Que el paciente incluso ni se percate de que está con datos de falla cardíaca. Y solamente por estudios no invasivos o invasivos podemos llegar al diagnóstico de que el paciente está presentando falla cardíaca. Entonces, estos mecanismos compensadores iniciales, a la larga, al estar presentes todo el tiempo, van a ser deleterios para la función cardíaca. Y de tal forma que, como lo estamos viendo ahorita, pueden, al entender la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, pueden ustedes saber del porqué del tratamiento que vamos a ver al final de las clases de falla cardíaca, ¿no?
Ya vimos la reserva diastólica o mecanismo de Starling. Ahorita estamos viendo lo que es la respuesta humoral a la falla cardíaca, iniciando con lo que es la estimulación adrenérgica, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, aquí, en este caso, con la estimulación adrenérgica, pues vamos a tener aumentado el tono simpático, podremos decirlo así, y entonces vamos a tener un incremento de los niveles de adrenalina y noradrenalina circulante y por lo tanto la actuación de los receptores alfa y beta van a estar siendo presentes. Entonces, si podríamos nosotros, haciendo dentro de este paréntesis que estoy abriendo, si nosotros quisiéramos ver cuál es la situación de un paciente que tiene falla cardíaca y si nosotros nos atrevemos a medir los niveles de péptido natriurético auricular por el mecanismo compensador que vimos anteriormente, ¿se acuerdan? La reserva diastólica. Habíamos visto de forma contrarreguladora que se iba a liberar péptido natriurético, ¿no? Y entonces este péptido natriurético va a estar elevado en pacientes con falla cardíaca. Y ese es uno de la parte de la definición universal de falla cardíaca, si se acuerdan, niveles elevados de péptido natriurético auricular. ¿De acuerdo? Si nosotros nos atreviéramos a hacer una medición de los niveles de adrenalina o noradrenalina, tendríamos elevación de estos elementos. Y esto se ha utilizado en estudios multicéntricos en relación a determinar lo que es la, eh, el pronóstico de los pacientes con falla cardíaca y nos hemos dado cuenta que aquellos pacientes que tienen niveles elevados de péptido natriurético auricular de forma muy importante en comparación a aquellos que tienen apenas ligeras elevaciones, pues obviamente tienen un cuadro clínico mucho más avanzado, con un deterioro de la función cardíaca mucho más avanzado en comparación a aquellos pacientes que tienen niveles más bajos de péptidos y podríamos atrevernos a decir que de catecolaminas circulantes, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo lo que es la estimulación adrenérgica, cuál es el mecanismo básicamente, la disminución de la perfusión tisular y los receptores que, los varoreceptores que detectan esa disminución de la perfusión tisular y presión arterial van a ser los liberadores de esta respuesta adrenérgica. Vamos ahondando un poquito más en este mecanismo adrenérgico en la insuficiencia cardíaca. Ya habíamos notado previamente disminución del gasto cardíaco que define a la insuficiencia cardíaca. Va a haber una estimulación adrenérgica, como ya comentamos, y vamos a tener por estimulación de receptores alfa, vasoconstricción periférica, esa redistribución del flujo sanguíneo a órganos vitales, vasodilatando órganos vitales y vasoconstricción en órganos no vitales, van a generar las manifestaciones clínicas de nuestro paciente. Vean ustedes, vasodilatación a nivel cerebral y a nivel del corazón para mejorar la funcionalidad de estos órganos y por el otro lado limitar el flujo a nivel de piel, por eso los pacientes experimentan palidez importante, pilurección, ¿sí? Vamos a tener en el sistema esplácnico una vasoconstricción, básicamente, y por otro lado, vean ustedes que dentro de esta, perdón, me salí, dentro de esta, dentro de esta redistribución del flujo por el efecto adrenérgico, vamos a tener una disminución de la perfusión a nivel del riñón. Y esta disminución de la perfusión a nivel renal ya se pueden ustedes imaginar que va a echar a andar el mecanismo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, que ya se está visualizando, ¿no? Y estos son los efectos que trae la restricción del flujo sanguíneo por la restricción que acabamos de comentar sobre el riñón. Vean ustedes, disminución del gasto, estimulación adrenérgica, vasoconstricción, hipoperfusión a nivel renal, que va a actuar directamente sobre la mácula densa, favoreciendo la secreción de renina y esta enzima va a favorecer el paso de angiotensina 1
de angiotensinógeno a angiotensina 1 y posteriormente se va a llevar a cabo toda la actuación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Y por otro lado vamos a tener un desequilibrio glomerulotubular favoreciendo retención de sodio y agua. Entonces, finalmente, lo que busca el sistema renina-angiotensina-aldosterona, como bien lo saben, es incrementar la presión arterial para de esta forma mejorar la perfusión a nivel tisular de todos los aparatos y sistemas. Ven ustedes, hipoperfusión renal. Aquí estamos hablando del sistema renina-angiotensina-aldosterona, secreción de renina, el paso de angiotensinógeno a angiotensina 1, ¿sí? Y por otro lado, aquí vean ustedes esa parte tan interesante que estamos haciendo referencia en esta fisiopatología. La ECA, la enzima convertidora de angiotensina 1 a angiotensina 2, y aquí vean ustedes que pueden ustedes imaginarse si nosotros preguntáramos y quisiéramos nosotros contrarrestar el efecto de los mecanismos compensadores, como ya les dije, a la larga va a causar un efecto deleterio para nuestro paciente, entonces tenemos que combatirlos. Si al principio eran muy bien vistos para compensar al paciente y que no se diera cuenta que tuviera falla cardíaca, a la larga van a ser enemigos. Entonces, por lo tanto, tenemos que contrarrestar estos mecanismos compensadores y aquí vean ustedes, ¿no? Dijéramos, en el caso de el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se nos ocurriría bloquear el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2 por medio de el bloqueo de esta enzima, de la ECA, por medio de los IECAS, ¿sí? Y por el otro lado, vean ustedes, y angiotensina 1, que va a actuar sobre sus receptores de, en este caso de angiotensina 2, por medio de lo que le llaman los ARAS, para bloquear los receptores de angiotensina 2 y de esta forma bloquear su efecto. Entonces aquí podremos estar imaginando que la parte del tratamiento de la falla cardíaca para contrarrestar el efecto del sistema renina-angiotensina-aldosterona son los IECAS e incluso podríamos utilizar los bloqueadores de angiotensina 2. Si ustedes se preguntaran, oiga doctor, y la respuesta adrenergia que acabamos de ver hace un momento, ¿cómo podríamos bloquearla? Pues lo podríamos bloquear bloqueando los receptores beta, si están de acuerdo conmigo. Podríamos utilizar beta bloqueadores. Oiga doctor, ¿y cómo podríamos bloquear la retención de sodio y agua que se está generando por el sistema renina-angiotensina-aldosterona y bloquear en esos dos puntos, los IECAS, los ARA2, y bloquear en este caso la retención de sodio y agua, pues con la utilización de diuréticos, ¿de acuerdo? Entonces ahí están viendo cuál es el mecanismo de participación del tratamiento en la falla cardíaca, ¿no? Entonces tenemos angiotensina 2 que va a favorecer la secreción de aldosterona a nivel de la suprarrenal, favoreciendo la retención de sodio y agua, aunado al desequilibrio glomerulotubular que ocurrió por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona debido a lo que es la disminución del flujo a nivel renal, ¿no? Por otro lado, esta secreción de aldosterona va a favorecer, por otro lado, la excreción de potasio. Entonces, vean ustedes este otro mecanismo compensador, sistema renina-angiotensina-aldosterona en la falla cardíaca, que tenemos que tomar muy en cuenta, además de los otros, para poder mejorar las condiciones clínicas de nuestro paciente. Esta diapositiva está supercargada, pero obviamente aquí estamos integrando estos mecanismos compensadores que estamos explicando hasta el momento. Ustedes en la parte central, lo que es disminución del gasto cardíaco, secreción de catecolaminas por la respuesta adrenérgica, y esto va a favorecer una vasoconstricción a nivel periférico, mantiene perfusión tisular, eso es lo que se busca, y esto va a estar generando una reducción del flujo sanguíneo si nos vamos a esta parte, y vamos a tener por este lado aumento del flujo a nivel cerebral y a nivel del corazón y reducción de flujo a nivel de piel, territorio esplénico y riñón, favoreciéndose lo que es la liberación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y aquí estamos incluyendo básicamente algo que acabamos de ver hace un momento, ¿no? La participación de la ECA y en verde, vean ustedes, el uso de los IECAS para contrarrestar lo que es
el sistema renina-angiotensina-aldosterona, los bloqueadores de receptores de angiotensina 2, los ARAs, que conocemos, y podríamos ustedes imaginarse, oye, doctor, pues podremos utilizar también la espironolactona, ¿no? Una antagonista de la aldosterona para bloquear un tanto la retención de sodio y agua generada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y ahí podríamos bloquear el efecto del sistema renina-angiotensina-aldosterona en 3 puntos, y por el lado de la situación adrenérgica con el uso de beta bloqueadores, ¿no? Vean ustedes por el otro lado, la secreción de catecolaminas va a favorecer el aumento de la presión venosa, incrementar el retorno venoso, y aquí está apareciendo el mecanismo de la reserva diastólica que habíamos platicado previamente, ¿se acuerdan? Lo que es aumento de las presiones de llenado a nivel cardíaco, favoreciendo elongación de la ferida y mejorando la contractilidad del corazón, favoreciendo la recuperación del gasto cardíaco en nuestro paciente. Entonces tenemos esa parte, el uso de diuréticos, de los ARAs, de los IECAS, de la espironolactona, básicamente en el tratamiento, que nos va a ser muy fácil entenderlo más tarde cuando veamos tratamiento de la falla cardíaca. Y ahorita pues ya nos estamos imaginando cuál sería el tratamiento de nuestros pacientes que están con datos francos de insuficiencia cardíaca. Hasta aquí no hubo una duda o comentario, jóvenes. Todo bien, No, doctor. doctor. Perfecto. Entonces, continuamos con mecanismos compensadores en la falla cardíaca, que es el mecanismo compensador que es la hipertrofia. En el sistema cardiovascular hay 2 tipos de sobrecargas. ¿Saben cuáles son? De volumen y de presiones. Perfecto. Hay 2 tipos de sobrecarga, una de presión y una de volumen. Y entonces aquí estamos hablando de que tenemos sinónimos para estos 2 tipos de sobrecargas en el sistema cardiovascular. A la sobrecarga de volumen le podemos llamar sobrecarga diastólica o de precarga. Nuevamente les comento, a la sobrecarga de volumen le podemos llamar también sobrecarga diastólica o de precarga. Y entonces ya automáticamente se pueden imaginar cómo se le llama la sobrecarga de presión. Se le llama sobrecarga de presión, de poscarga o sobrecarga sistólica. ¿Dudas con respecto a estos conceptos? No, doctor. Perfecto. Entonces, esta fórmula que están viendo matemática en la parte central, parte superior de la diapositiva, es lo que nosotros le llamamos la ley de Laplace. La ley de Laplace dice que el estrés parietal es directamente proporcional a la presión por el radio de la cavidad e inversamente proporcional al grosor de la pared. Nuevamente, ese estrés parietal es directamente proporcional a la presión por el radio de la cavidad, ¿sí? E inversamente proporcional al grosor de la pared. Y para esto les voy a explicar de forma muy didáctica a qué se refiere la ley de Laplace. Porque viéndolo de esta forma, nos dice, híjole, es un poco intimidante, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo, no? Muchas de las veces, y esto lo comentan los profesores, ¿no? Sí, y nos dicen cuando estamos como alumnos, oye, doctor, pero si yo entré a medicina porque pues está muy retirado de lo que es la parte de física, matemática, y entonces me encuentro ahorita aquí con fórmulas matemáticas, ¿no? Y conceptos de presión, de volumen, de hidráulica que se maneja en física. Entonces aquí lo voy a tratar de explicar de forma muy didáctica la ley de Laplace. Para esto podemos poner el ejemplo de que me imagino que todos los que estamos en la clase en algún momento de nuestra vida hemos inflado un globo. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Entonces un globo es una preparación no biológica porque no está conformado por células vivas, ¿no?
un globo. Entonces, imaginen ustedes este globo que ustedes lo empiezan a inflar. Al momento de irlo inflando, ¿qué está incrementándose? ¿El volumen? La La presión. presión. La presión. Voy a hacer un paréntesis. Denme un momento, por favor. Bueno, hola, ya estoy con ustedes otra vez. Sí, doctor. Ok, bien, nos quedamos con la respuesta, ¿no? De que al empezar a inflar el globo, ustedes lo que están incrementando es la presión dentro de la cavidad. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque Sí, simultáneamente están aumentando el diámetro o el radio de la cavidad. ¿Están de acuerdo? sí, Y lo que está pasando con la pared del globo que es que la están estresando, ¿no?
Y entonces, por lo tanto, aquí nos da esa parte de la ley de Laplace. El estrés parietal, o sea, el estrés de la pared del globo, es directamente proporcional a la presión que se está generando dentro de su cavidad por el radio de la cavidad. Entonces, entre más lo sigan inflando ustedes, ¿qué creen que va a pasar? Que se va a ir incrementando gradualmente cada vez más que el estrés de la pared del globo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí me están siguiendo? Sí. Sí. Ok, sigues inflando tú el globo y como es una preparación no biológica, las paredes del globo no van a responder ese incremento de la presión y del radio. Y va a llegar un momento de que ustedes siguen inflando el globo, ¿qué creen que va a pasar? Se rompe, explota. Se va a romper o va a explotar el globo. ¿De acuerdo? Se van a romper las paredes del globo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la parte que está abajo, que es 2H, que es el grosor de la pared, no se va a incrementar en este globo que es una preparación no biológica. Por lo tanto, este denominador que estamos viendo, 2H, no se está incrementando de forma gradual al mismo tiempo que estamos aumentando la presión y el radio de la cavidad del globo, ¿de acuerdo? Ahora sí ponemos el ejemplo de una preparación biológica como es el corazón. Hablamos de el ventrículo izquierdo. La pared ventricular está conformada por cardiomiocitos. Entonces, esta es una preparación biológica con células que responden a la sobrecarga, en este caso, puede de presión o de volumen. Entonces decimos que si nosotros incrementamos la presión en el interior del ventrículo izquierdo y simultáneamente, obviamente, el radio de su cavidad, estamos estresando las paredes de este ventrículo. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Y entonces, siendo una preparación biológica, estas fibras miocárdicas van a responder a esta sobrecarga de trabajo. ¿De qué forma? Hipertrofiándose. ¿De acuerdo? Y entonces, pues obviamente un corazón intacto lo que va a responder es hipertrofiándose y no va a llegar a romperse. A menos que, ¿qué? A menos que tengamos, por ejemplo, un infarto del grosor total de una de las paredes del corazón, donde ya haya muerto todo el grosor de la pared, o sea, ya no haya cardiomiocitos vivos y solamente haya necrosis. Y ahí va a pasar lo mismo del globo, que esa porción infartada no va a qué, no va a responder al incremento de la presión y del radio. Le va a pasar lo mismo que al globo. Y entonces eso puede pasar en los infartos agudos del miocardio que afectan el grosor total de la pared ventricular. O sea, puede haber la complicación mecánica de la ruptura de la pared ventricular. Pero básicamente es porque hubo necrosis del total del grosor de la pared, ¿de acuerdo? Solamente en esa condición podría ocurrir una ruptura de pared ventricular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se entendió la idea? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Entonces tenemos esa parte. Entonces ya con este ejemplo tan básico pudimos entender la ley de Laplace. El estrés S, estrés parietal, es directamente proporcional a la presión por el radio e inversamente proporcional al grosor de la pared. Y de esta forma aquí ya vamos a entender, por los conceptos que hemos comentado, que tenemos dos tipos de sobrecarga. Vean ustedes en la diapositiva, del lado derecho de ustedes tenemos sobrecargas diastólicas o de precarga o de volumen, y del otro lado, en la otra rama, tenemos sobrecargas de presión, sistólicas o de poscarga. Entonces vean ustedes. Empecemos con la situación de incremento de la sobrecarga de presión. El incremento de la sobrecarga de presión
aumenta la presión dentro de la cavidad ventricular y esto va a generar una sobrecarga de presión o también llamada sistólica o de poscarga. Este incremento del estrés parietal en las paredes ventriculares va a generar una hipertrofia, siendo una preparación biológica como ya lo entendimos. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar para evitar que se siga estresando de más esta pared? Pues la hipertrofia, al proporcionalmente incrementarse el grosor de la pared, pues va a estabilizar el estrés parietal y por este lado vamos a mejorar el estrés parietal, o sea, normalizar el estrés parietal durante la sístole y de esta forma vamos a mejorar la función ventricular a rangos normales y, ojo, un dato muy importante aquí, en rojo vean ustedes la relación grosor-radio. Siempre debe de haber una relación grosor-radio de 0.47. Como vamos a verlo un poquito más adelante, con una imagen lo vamos a entender muy claramente. Entonces, siempre debe de guardarse esa relación grosor-radio. Entonces, el espesor de la pared ventricular se va a normalizar y por lo tanto, las dimensiones del radio se van a equilibrar dentro de la normalidad y la presión sistólica se va a normalizar en el paciente. Por el otro lado, vean ustedes, sobrecargas volumétricas, vamos a tener algo interesante, que las sobrecargas de volumen van a sobrecargar en diástole al ventrículo, en este caso hablamos del ventrículo izquierdo, y esta sobrecarga de volumen va a generar un incremento del estrés de la pared, favoreciendo una hipertrofia miocárdica, y esta hipertrofia miocárdica va a normalizar el estrés de la pared y va a corregir las presiones y el estrés parietal, y de esta forma va a mejorar la funcionalidad del ventrículo correspondiente que esté siendo tema de evaluación. Debo de decirles otros conceptos más importantes. Se ha visto que los pacientes que tienen sobrecarga sistólica o de poscarga o de presión experimentan una hipertrofia de tipo concéntrica, que quiere decir que el grosor de la pared va acercándose al centro de la cavidad, o sea, es una hipertrofia concéntrica. Nuevamente, la sobrecarga de presión sistólica o de poscarga va a experimentar una hipertrofia hacia el centro de la cavidad, una hipertrofia concéntrica. A diferencia de los pacientes que tienen una sobrecarga de volumen, la hipertrofia va a ser de forma excéntrica. Y aquí básicamente debemos de tomar en cuenta que en el caso de la hipertrofia concéntrica, en la sobrecarga sistólica de presión o de poscarga, los cardiomiocitos se van a acomodar en paralelo, uno al lado de otro, hacia el interior de la cavidad. Mientras que en el caso de la sobrecarga diastólica, de precarga o de volumen, los cardiomiocitos se van a acomodar en serie uno detrás de otro y van a ampliarse la cavidad. O sea, vamos a tener una hipertrofia excéntrica. Entonces aquí en esta diapositiva estamos viendo cómo podría ser un corazón normal en el lado izquierdo. Y vean ustedes una hipertrofia hacia el centro de la cavidad concéntrica. Y esta es una sobrecarga de tipo sistólica, de poscarga o de presión. Mientras que vean ustedes una hipertrofia de tipo excéntrica, que es la tercera dibujo del lado derecho de su pantalla. Vean ustedes con la hipertrofia excéntrica, que es en el caso de hipertrofias de qué tipo? Hipertrofias secundaria a una sobrecarga diastólica de precarga o de volumen. Esta imagen puede decir más que 1000 palabras. Vean ustedes que tenemos, y se han escuchado ustedes, que ocurre en algunas personas una hipertrofia fisiológica. La hipertrofia fisiológica se hace referencia a aquella hipertrofia que mantiene la relación grosor-radio. Vean ustedes en la parte inferior de cada círculo, ¿sí? Habla de H diagonal R, eso es relación grosor-radio,
En los tres ejemplos que estoy presentando, en los tres ejemplos que se mantiene la relación grosor-radio de 0.47. Si ustedes tienen curiosidad, pueden hacer esto. Grosor, vean ustedes en el caso número 1, 1 centímetro. Radio, 2.12. Si ustedes hacen la operación relación grosor-radio, van a obtener 0.47 en cada uno de ellos al hacer los cálculos. Entonces podemos decir que al mantenerse la relación grosor-radio, a pesar de que tengamos aumento del grosor y proporcionalmente aumento del radio, pues vamos a mantener la relación grosor-radio y a esto se le llama una hipertrofia fisiológica. Y entonces vean ustedes qué pasa en un adulto sedentario. Adulto sedentario tiene una relación grosor-radio, grosor de 1 centímetro, radio de 2.12 y mantiene relación grosor-radio de 0.47. Atleta entrenado. El atleta entrenado es un corazón más eficiente y por lo tanto estos pacientes tienen una hipertrofia fisiológica y podemos nosotros poner este ejemplo de los deportistas de alto rendimiento, que ellos no necesitan manejar mucha frecuencia cardíaca, porque un latido de ellos equivale a 3 o 4 latidos de un paciente sedentario. Es un corazón más eficiente. Ellos manejan habitualmente mecanismo de Frank-Starling, mayor fuerza de contracción. Y entonces podremos tomarle el pulso a algunos deportistas de alto rendimiento y ellos en reposo manejan frecuencias cardíacas de 35, 40 latidos por minuto, mientras que un paciente sedentario maneja frecuencias cardíacas en reposo de 75, 80 por minuto. Y no significa que estén enfermos los atletas de alto rendimiento, sino que tienen un corazón más eficiente, tienen una hipertrofia fisiológica que les permite manejar volumen y manejar elongación de fibra y mayor fuerza de contracción. Bien, en el caso de pacientes que tienen sobrecarga volumétrica, que pueden experimentar una hipertrofia de tipo excéntrico por sobrecarga de volumen y mantener adecuada relación grosor-radio. Estas son situaciones de tipo fisiológicas, ¿de acuerdo? O sea, una respuesta a sobrecargas de presión o de volumen de forma proporcional y con una hipertrofia manejada por la relación grosor-radio de forma adecuada. Vean las situaciones patológicas. Vean ustedes el adulto sedentario que estábamos viendo anteriormente, que tiene una relación grosor-radio adecuada, y vamos a poner el ejemplo de situaciones clínicas en las cuales hay una hipertrofia de tipo concéntrico. Ya con las diapositivas anteriores dijimos que la hipertrofia concéntrica se debía a qué tipo de sobrecarga. Depresión. Depresión, efectivamente, y los sinónimos decimos de Sistólica poscarga. o de poscarga. Exacto. Entonces aquí, vean ustedes, es didácticamente evidente, ¿no? Sí, un invento, doctor, 2.3 centímetros con un radio disminuido. Entonces tuvo una hipertrofia de tipo concéntrica. A esta hipertrofia anormal, para poder distinguirla de una hipertrofia excéntrica, le damos la denominación de hipertrofia inapropiada. Vean ustedes cómo se rompe la normalidad de la relación grosor-radio. Aquí la relación grosor-radio es de 1.5, totalmente distinta a la normalidad de 0.47. Y entonces esto podemos darle ejemplos de la vida real. ¿En qué casos? Pacientes con hipertensión arterial sistémica. La hipertensión arterial sistémica genera, ¿qué genera? Aumento de la poscarga, ¿no? Hay un impedimento al vaciamiento del ventrículo izquierdo por el aumento de las resistencias vasculares periféricas. Otra patología también frecuente, una estenosis aórtica, estrechamiento de la válvula aórtica. Y este estrechamiento, si normalmente abre la válvula, por ejemplo, 3 centímetros cuadrados de apertura, imaginen ustedes que abra 5 milímetros. Ay, mi mente está muy estrecha la válvula. Entonces, por lo tanto, tenemos un incremento de la poscarga y entonces el paciente va a experimentar una hipertrofia de tipo concéntrica. ¿De acuerdo? Bien.
Ahora aquí vamos a ver la otra tipo de sobrecarga patológica que genera hipertrofia. Y vean ustedes la diferencia. Es una hipertrofia excéntrica, ¿están de acuerdo? Vean cómo se rompió la relación grosor-radio. Aquí la relación grosor-radio no es de 0.47, es de 0.31. Y es una hipertrofia de tipo excéntrica. A esta hipertrofia, para poderla diferenciar de la inapropiada, que es concéntrica, le llamamos inadecuada. ¿Dudas o comentarios hasta aquí, jóvenes? No. Perfecto. Entonces, con esto terminamos esa parte de mecanismos compensadores en la falla cardíaca y vamos a entrar a los criterios diagnósticos de insuficiencia cardíaca. Según Framingham, esto es extraído de la población de Framingham, estudio epidemiológico de Framingham en pacientes con insuficiencia cardíaca, y de acuerdo a esto se sacó criterios diagnósticos de insuficiencia cardíaca. Tenemos criterios mayores y criterios menores. Vean ustedes los mayores: disnea paroxística nocturna, ingurgitación yugular, crepitantes bibasales, cardiomegalia en la radiografía de tórax, edema agudo pulmonar. Tercer tono. El tercer tono básicamente es debido a la presencia de llenado rápido, que no se debe de auscultar, el choque de la sangre al pasar del aurículo al ventrículo y encontrarse con unas paredes ventriculares poco relajadas, o sea, alteraciones de la relajación ventricular. ¿De acuerdo? Entonces, eso, tercer tono. Aumento de la presión venosa. Reflujo hepatoyugular. La pérdida de peso mayor a 4.5 kilogramos con el tratamiento diurético. Menores, tenemos el edema de miembros inferiores, tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural y taquicardia mayor a 120 latidos por minuto. Un dato importante decir que estos criterios menores son válidos si se excluyen previamente otras causas. Por ejemplo, en ocasiones nos mandan pacientes de medicina general a cardiología solamente porque tienen edema de miembros inferiores, únicamente. Y tenemos pacientes, por ejemplo, con insuficiencia venosa o arterial crónicos. Entonces el edema no es por falla cardíaca, sino es por el problema de insuficiencia venosa o arterial de miembros inferiores. Tos nocturna. Nos mandan pacientes fumadores crónicos, ¿sí? Con tos nocturna, ¿sí? O pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica con tos nocturna. Disnea de esfuerzo, pacientes con obesidad grado 3-4, ¿sí? Que llegan por disnea. Pues sí, obviamente con una persona, un paciente de 1,50 de estatura con 120, 130 kilos, obviamente pues, va a tener disnea de esfuerzo, ¿no? Y pues, obviamente no es equivalente decir que tenga insuficiencia cardíaca. Pacientes con hepatomegalia, ¿sí? Tenemos que descartar que la hepatomegalia sea por alguna patología hepática como tal. Por ejemplo, también el derrame pleural. Hay pacientes que tienen neumonías, bronconeumonías y que hacen derrames pleurales, o que tienen tumoraciones a nivel pleural y tienen derrame pleural, y entonces obviamente no son pacientes que en sí su problema sea por falla cardíaca. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es bien clara esta parte, que si ustedes descartan previamente otras causas que condicionen la tos nocturna, el edema de miembros inferiores, la disnea de esfuerzo, la hepatomegalia y el derrame pleural, pueden catalogar flujos como parte de la falla cardíaca. ¿Cómo hacemos diagnóstico de insuficiencia cardíaca siguiendo estos criterios de Framingham? Dos mayores o un mayor y dos menores. Podemos decir aquí, en este caso, que por fuerza se requiere mínimo un criterio mayor
para poder hacer diagnóstico, más 2 menores para poder hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Cómo vamos de tiempo, jóvenes? Son las Son 6:46, 6:46. doctor. 6:32. 46. 6:46. Ok, perfecto. Me marcan el tiempo para que pueda entrar la doctora con ustedes, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales de insuficiencia cardíaca? Asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obesidad, ansiedad. Vean ustedes esta parte que estoy comentando de la ansiedad. Algunas veces nos llega al servicio de cardiología pacientes que son muy ansiosos. Llegan con el médico general y llegan con disnea. Y le dicen al médico, vea doctor, ¿cómo me falta de una disnea suspirosa, ¿no? Mucha ansiedad en el paciente? Tú le interrogas, no es diabético, no es hipertenso, no es fumador, no tiene factores de riesgo para insuficiencia cardíaca. Y tú lo ves y al platicar con él, interrogarlo, tú lo ves la ansiedad inmediatamente, ¿no? Pacientes también depresivos son también diagnósticos diferenciales para insuficiencia cardíaca. Pacientes con hipotiroidismo. Aquí este es un dato sumamente importante. Pacientes que tienen problemas de la tiroides, debemos de tomar en cuenta que la tiroides tiene mucha correlación con la fisiología cardíaca, con respecto a la contractilidad, con respecto al cronotropismo, a la conducción, a la relajación. Y entonces cuando tenemos alteraciones a nivel de la tiroides podemos tener problemas de alteraciones de la funcionalidad cardíaca, pero básicamente es por alteraciones del funcionamiento de la tiroides. Entonces hay que tener muy presente esa posibilidad de nuestros pacientes al momento que estemos viendo pacientes con falla cardíaca. Y más que nada pacientes de edad mayor que empiezan a tener hipotiroidismo subclínico que tenemos que identificar, ¿no? Pacientes con anemia, y esto lo hemos visto también, pacientes muy jóvenes que llegan a ginecología por hiperpolimenorrea con disnea franca, pues obviamente dicen, no, pues es que tiene datos de falla cardíaca. Y entonces tú ves llegar a la paciente súper pálida y le empiezas a interrogar, ¿por qué está usted muy pálida? Doctor, es que tengo mis ciclos que me duran mucho y abundantes. No, pues una mimatosis uterina seguramente, o algún sangrado uterino anormal. Habrá que checarlo gineco para ver qué está pasando, porque en este caso, si hay solamente un eritrocito circulando en el paciente, pues obviamente va a tener disnea, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tomar en cuenta estos elementos. Como ya hemos platicado durante el desarrollo de la clase, debemos de tomar en cuenta los péptidos. Dentro del diagnóstico, la definición universal de insuficiencia cardíaca, recuerden ustedes que se hace referencia a la presencia de elevación de péptidos natriuréticos, en este caso el propéptido, con valores mayores o iguales a 125 picogramos por mililitro, ¿sí? Harían el diagnóstico de insuficiencia cardíaca aunado al cuadro clínico. Recuerden ustedes que nunca una determinación va a ser el diagnóstico y quien hace el diagnóstico no es tanto la determinación, sino es el médico al momento de hacer el interrogatorio de nuestro paciente y solicitar los estudios correspondientes para confirmar nuestro diagnóstico. Entonces, esta fracción aminoterminal de propéptido natriurético tipo B en valores de mayor o igual a 125 picogramos por litro nos hace una colaboración para nuestro diagnóstico. Asimismo, el péptido natriúrico tipo B con valores de mayores o iguales a 35 picogramos por mililitro. Y entonces son estos los puntos de corte. Esto es aprenderlos de memoria, es muy importante al momento de ser evaluados ustedes con nosotros, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los puntos de corte para péptido y fracción aminoterminal de propéptido natriurético? Entonces, si nosotros tenemos toda la clínica que hemos estado haciendo referencia con los mecanismos compensadores de la falla cardíaca, más los propéptidos y el péptido natriurético, podemos estar prácticamente
altamente seguros que nuestro paciente tiene datos de falla cardíaca. ¿Cuál sería el objetivo del tratamiento? Mejorar el estado clínico de nuestro paciente, su capacidad funcional, su calidad de vida y prevenir las hospitalizaciones y reducir la mortalidad. Entonces, este es el objetivo del tratamiento que vamos a comentar a continuación. ¿Cómo vamos de tiempo, chicos? Son 6:51, doctor. Perfecto, gracias. Muy bien. Entonces, vean ustedes, vamos a nuevamente hacer referencia a las clasificaciones que estuvimos viendo previamente de la American College of Cardiology en conjunto con la American Heart, hablando de la insuficiencia cardíaca a pacientes de alto riesgo de insuficiencia cardíaca pero sin daño estructural o síntomas, llámese hipertensos, diabéticos, pacientes en tratamiento con cardiotóxicos, llámese en estos casos pacientes con cáncer de mama o algún cáncer que estén recibiendo quimioterápicos o radioterapia, ¿sí? Que esté afectando la función cardíaca, antecedentes familiares de miocardiopatías. Todos estos elementos debemos de tomarlos en cuenta al momento de nuestro interrogatorio e identificar si el paciente es de riesgo alto, pero no tiene daño estructural ni síntomas. ¿Qué tenemos que hacer en estos pacientes que no tienen ningún síntoma? Control de factores de riesgo. Sumamente importante es la parte inicial de todo tratamiento y inicio de IECA en pacientes apropiados. ¿Qué pacientes son los que son apropiados? Por ejemplo, los diabéticos. ¿Se acuerdan ustedes en algún momento de la carrera, como llevan hasta ahorita, que se les comentó en algún momento de que en los diabéticos el uso de los IECAS reducían la microalbuminuria y el daño renal y era como preventivo, ¿no? Entonces puede ser el uso de IECAS en pacientes diabéticos y de esta forma estamos previniendo que el paciente puede evolucionar a falla cardíaca. Obviamente que los factores de riesgo que pueda tener el paciente son de capital importancia para poder mejorar sus condiciones y evitar llegar a un desenlace de falla cardíaca, ¿no? Entonces, desde mejorar hábitos alimenticios, la actividad física cotidiana, el no fumar, más todo lo que ya ustedes se puedan imaginar, va a mejorar mucho a nuestro paciente. Insuficiencia cardíaca B. Pacientes con cardiopatía estructural, pero sin síntomas. Por ejemplo, pacientes que hayan infartadose y que estos pacientes con infarto hayan tenido un infarto muy pequeñito que ni se percaten que tuvieron infarto, ¿no? Pacientes con valvulopatías identificadas por medio de eco, ¿sí? Donde ya hubo daño estructural en el corazón. Y entonces hay que tomar las medidas previas que habíamos comentado, control de factores de riesgo, ¿sí? Que vimos en insuficiencia cardíaca A, utilizar IECAS en pacientes apropiados y uso de beta bloqueadores también en pacientes apropiados. ¿En qué pacientes se pueden manejar beta bloqueadores? En pacientes que tengan buena frecuencia cardíaca. Si el paciente tiene bloqueo, imaginen ustedes, si le dan beta bloqueador, pues lo van a bloquear más, ¿no? Entonces estaría prohibido manejar beta bloqueador en un paciente con bloqueos AB, pacientes que tengan frecuencias cardíacas de 45 o 50 latidos por minuto, utilizan beta bloqueador, pues lo van a bloquear más. Entonces, solamente en pacientes apropiados. Pacientes que sean asmáticos, obviamente está prohibido manejar beta bloqueador porque pueden causarle broncoconstricción. Entonces, es tener mucho cuidado al momento de interrogar a nuestro paciente. Pacientes con insuficiencia cardíaca C, cardiopatía estructural con síntomas previos o actuales, todas las medidas que ya vimos para A, también para B, incluso además de IECAS y beta bloqueador en pacientes apropiados, podemos utilizar diuréticos, en ocasiones digitálicos, la digoxina, y obviamente restricción de sal y mejorar la dieta en los pacientes. Entonces aquí debemos de tomar en cuenta
algo muy importante, si se están dando ustedes cuenta, que ya habíamos platicado en la fisiopatología, el uso de diuréticos por el efecto de retención de sodio y agua, por el efecto de la hormona antidiurética, ¿sí? Por el sistema renina-angiotensina-aldosterona como tal, la desequilibrio glomerulotubular que platicábamos, y por otro lado, el caso de los IECAS para bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el beta bloqueador para bloquear el sistema adrenérgico, y en el caso de los digitálicos, la digoxina es uno de los medicamentos que se utilizaba habitualmente antes de el tratamiento actual de los 4 fantásticos que vamos a ver más adelante en la clase. Se utilizaba la digoxina porque es un medicamento que va a bloquear la bomba sodio-potasio ATPasa. A bloquear la bomba sodio-potasio ATPasa va a favorecer que se active para sacar el sodio del cardiomiocito, se activa la bomba sodio-calcio, y entonces entre calcio, y si este calcio disponible mejora la contractilidad cardíaca, entonces funcionaría como un inotrópico positivo a nivel de las fibras banales. Y a nivel de las fibras de conducción va a disminuir la conducción a nivel del sistema de conducción, a nivel del modo auriculoventricular, y por esta forma va a mejorar la frecuencia cardíaca en el paciente y va a mejorar la contractilidad al mejorar el llenado ventricular. Pacientes con insuficiencia cardíaca D, tenemos que son pacientes en etapas muy avanzadas de la falla cardíaca, donde tenemos insuficiencia cardíaca refractaria que requiere intervenciones especializadas. Todas las medidas que hemos estado revisando para insuficiencia cardíaca A, B y C, e incluso van a requerir estos pacientes dispositivos de asistencia mecánica. Estos pacientes pueden estar siendo considerados a trasplante cardíaco y fármacos ya no tan solo por vía oral, sino por vía intravenosa, inotrópicos, y incluso estos pacientes van a tener internamientos cada vez más frecuentes en tiempos de estabilidad muy cortos. Son pacientes que ya están, podríamos decir, refractarios al tratamiento. Son candidatos a trasplante cardíaco. Entonces, ¿me dan la hora, chicos? 6:58. Perfecto, lo vamos a dejar hasta aquí para que entren en tiempo y forma con la doctora León. Les agradezco mucho haberse conectado y nos estaremos viendo el día de mañana. Vamos a precisar bien el horario del día de mañana para ver la siguiente clase de insuficiencia cardíaca y terminar con el tema. Excelente tarde, gracias. Hasta luego, doctor. Muchas Gracias. gracias, doctora. Hasta luego. Está bien, doctor. Bye.